Y acá estamos en Noticias 3.0 conversando con el pensador latinoamericano, argentino, Humberto Podetti, que es profesor en la Universidad de Lanús, donde me acaba de decir que más bien se está retirando de de Lomas originariamente, y que está dirigiéndose sus pasos hacia la Universidad de Lanús. Así es, sí. Pero tiene una larga trayectoria académica justamente en estos temas, en los temas de la cuestión latinoamericana. Te preguntaba, ¿cómo se ve el mundo desde esta perspectiva latinoamericana, Humberto? Tenemos, para que los oyentes, los espectadores se ubiquen, ¿es un mundo amenazante, es un mundo amigable, es un mundo que nos conviene, es un mundo que nos resiste? ¿Cómo es el mundo hoy? Yo diría que el mundo está afrontando una crisis muy grave, tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, se ha desarrollado un sistema económico global de concentración, ¿no? Estamos en el momento de mayor acumulación de riqueza de la historia, 1.183 billones, es decir, millones de dólares, cifra del Banco Mundial de 2018. Uh-huh. Y simultáneamente tenemos también la peor situación de la humanidad y la naturaleza de toda su historia. Es decir, tenemos casi el 40% de la población del mundo excluida. Uh-huh. Tenemos un grado de pobreza, digamos, no alcanzado nunca en la historia, mucho menos en la época de la esclavitud, por ejemplo, claro, que solemos hablar que fue una época terrible. Porque ahora se trata no de poner como esclavos a grandes masas de personas, sino de sacarlas de la sociedad. La muerte civil, claro, que por ejemplo los griegos destinaban solamente a algunos peligrosos enemigos que eran un número acotado. Claro. Entonces, es lo que Francisco llama el descarte. Es lo que Francisco llama el descarte, exactamente. Y también, otra cosa que señala Francisco claramente, es que este sistema está en quiebra. ¿Por qué motivo? Porque los daños que produce son más grandes que los beneficios. Para colmo, esos beneficios se acumulan en una pequeña parte de la población, pero lo otro se convierte en exclusión de personas de la sociedad y en daños, no sabemos todavía si irreparables, pero es bastante probable que algunos sean irreparables a la naturaleza. Claro. Agotamiento de los recursos naturales, explotación sin sentido, generación de permanente contaminación en todos los aspectos. Esto lo acaba de reconocer la Organización Meteorológica Mundial, un organismo de Naciones Unidas que por primera vez ha confirmado lo que Francisco dijo en 2015, sí, que si seguimos por este rumbo, la amenaza de mantener la vida sobre la Tierra es una cosa latente y visible a poco tiempo. Es decir, a poco tiempo puede ser un siglo, dos, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Entonces la situación del mundo es grave y delicada. ¿Qué ha ocurrido frente a esto? Han ocurrido dos cosas. Desde inicio del siglo XXI, los pueblos de todo el mundo se movilizan. Y cosa curiosa, yo me he tomado el trabajo, lo puede hacer cualquiera, busca las movilizaciones país por país, pone movilizaciones populares en Francia, en Ucrania, en Bangladesh, le van a aparecer las movilizaciones y le van a aparecer fotografías con las pancartas. Uno copia, pega en el traductor de Google, y aunque sea una traducción rústica, tiene la traducción. Lo que quiere decir, claro. Entonces, uno que encuentra que desde 2000 muchas movilizaciones y que las movilizaciones, si bien apuntan a algunos aspectos particulares que los afectan propiamente al pueblo movilizado, tienen cada vez más cosas en común. Esto es producto de Internet. Internet ha permitido que esto vaya ocurriendo. Recordemos que en Laudato Si, Francisco, por primera vez un papa, convoca a todo el mundo a un diálogo. Hubo encíclicas anteriores dirigidas a los hombres y mujeres de buena voluntad. Esta ni siquiera pide buena voluntad. Ni siquiera eso. Le dice, miren, le dice a cada habitante del planeta, mire, estamos en una situación grave, esto no va a subsistir, esto no va a existir, esto si continúa de este modo, vamos a la destrucción total de la vida sobre el planeta, pensemos qué hacemos con el futuro. Este diálogo al que convoca Francisco hoy teóricamente es posible, porque existe la red. Claro. Y mediante red más traductor de Google, uno puede dialogar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Claro. Entonces yo digo, por un lado, esta crisis ha producido una reacción de los pueblos, todos los pueblos del planeta se han movilizado, de 2000 hasta ahora, uno singular es el movimiento hispano, primera movilización 2006, 5 millones de latinoamericanos movilizados en todas las ciudades de Estados Unidos, ni siquiera la Chicago
en la que Huntington pensó que podían Que podía refugiarse los reducirse. guapos, ¿no es cierto? Allí yo recuerdo la directora de Recursos Humanos, de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, Sí. Susan Gesch, dijo, fue lo invisible haciéndose visible, Qué notable. que me recordó a Scalabrini. Totalmente. Y dijo, la Plaza Federal se convirtió en el Zócalo. Qué notable. Y hubo 700.000 latinoamericanos en la plaza central de Chicago. Entonces creo que esto es, bueno, los pueblos se han movilizado en todo el mundo y de alguna manera parecía imposible que pudieran unificarse o coordinarse, porque el diálogo en la red está, pero es un diálogo anárquico, Claro. es un diálogo esperanzado, pero anárquico. Hasta que en 2013 la Iglesia Católica se le ocurrió poner a Francisco de Papa. Yo digo, puede haber sido el Espíritu Santo, para los creyentes fue el Espíritu Santo que inspiró, para el otro fue la astucia y la picardía de una institución centenaria que puso a un latinoamericano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió inmediatamente? Los primeros gestos, la primera cosa que hizo Francisco. Salió al balcón y en lugar de hacer la bendición Urbi et Orbi, se inclinó ante la Asamblea Popular y pidió que le pidiera a Dios que lo bendijera para luego recién. Claro. ¿Qué hacía con esto Francisco? Francisco reconocía con ese gesto, con ese testimonio tan claro, lo que decía Francisco de Vitoria hace 500 años. Claro. Dios deposita el poder en el pueblo. Claro. Y ahí podemos decir, ¿cómo es la autoridad? Es de origen divino, la autoridad. Pero luego, el pueblo delega, todo eso ya no es de origen divino. Es la de Artigas, mi autoridad se rinde ante esta asamblea. Tal cual. Es el pensamiento latinoamericano puro, Claro. es el pueblo, es el sujeto de la historia, el pueblo es el depositario del poder, Claro. y por lo tanto las ideas acerca de democracia siempre fueron mucho más avanzadas en América Latina que en el resto del mundo. Nunca hubo un continente donde se pensó tan claramente que no hacía falta élites oligárquicas o ilustradas o esclarecidas o como queramos llamarla, que orientaran la acción del pueblo, sino más bien era el pueblo el que debía inspirar Protagonista a sus directo. dirigentes, intelectuales, pensadores, e inspirados en ellos formular un pensamiento político. Entonces, ¿qué ocurrió? Crisis gravísima del mundo, pueblo sublevado, aparición de un líder que habla con gestos y con testimonio de que el poder deposita en el pueblo y que es posible construir una nueva sociedad humana. Y la idea de la periferia, que a mí me pareció central, valga la paradoja, pero la idea de la periferia, esa llamada teología de la periferia de Francisco es central, porque cambia el eje del mundo. Tal cual. Es decir, el centro se convierte en periferia y la periferia se convierte en centro. Tal cual. Él ha dicho claramente que todo proyecto que permita al mundo salir de esta crisis grave es un proyecto que van a ser de las periferias. Claro. Que no hay ninguna otra posibilidad. ¿Por qué lo dice? Cuando él salió al balcón, inmediatamente después de inclinarse ante el pueblo, dijo, me fueron a buscar al extremo sur, al lejano sur, algo por el estilo. Al fin del mundo. Me fueron a buscar al fin del mundo. ¿Qué quiso decir con eso? Explicó todo su papado. ¿De dónde venía él? Del fin del mundo. ¿A dónde iba? A encontrarse con el fin del mundo. Porque allí estaba no solo el futuro de la Iglesia Católica, sino estaba el futuro del mundo. A partir de ahí, ¿qué hizo él? Él lo primero que hizo fue viajar a Brasil, se encontró y dialogó con 1 millón de jóvenes en la playa de Copacabana. Él hablaba y los jóvenes le contestaban. Un diálogo incomprensible para nadie en el mundo, salvo para los latinoamericanos, que entendemos el diálogo de una multitud Con el jefe, con el líder, representante, con el líder. Tal cual. Y esto es lo que ocurrió de ahí en adelante, porque de ahí en adelante Francisco visitó países católicos, países no católicos, países donde el catolicismo es una minoría ínfima, y en todos los países reunió multitudes. Myanmar, donde por va ejemplo. Francisco, se junta el pueblo a escucharlo. Y Francisco les habla en la lengua que puede, pero Francisco piensa en castellano. Claro. Por eso, Laudato Si, por ejemplo, es la primera encíclica pensada en castellano de la historia del mundo. Y por eso también hoy es, de todos los documentos de la Iglesia, todas las encíclicas que ha publicado mucho la Iglesia, la más leída de toda la historia. ¿Ah, sí? Sí. Es más que la Populorum Progressio. Mucho más, mucho más. Francisco ha llegado con una profundidad que todavía es difícil de medir, pero cuando uno suma, en Corea, por ejemplo, ¿no? Uno piensa Corea, hay poquísimos católicos. ¿Y Myanmar? Myanmar. Myanmar, hay que Bangladesh. averiguar dónde está.
Abu Dhabi, los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes. Pero ponele que los Emiratos Árabes, por una cosa u otra, uno sabe, porque está la línea aérea, lo que vos quieras, pero Myanmar. Uno no sabe ni qué idioma hablan. Tal cual. Entonces él ha hecho esas cosas que han, hoy, digamos, la situación del mundo, yo creo que en realidad, si uno mira lo que está ocurriendo hoy en el mundo, los presagios son oscuros. Es decir, un número cada vez mayor de excluidos, llegaremos al 50, 60, 70, hasta que inventen alguna guerra de exterminio masiva. Hoy están desarrollando guerras de exterminio selectivas. Selectivas, localizadas. ¿No es cierto? Pero en algún punto puede ocurrir eso. Y un dominio tecnológico cada vez mayor, ¿no es cierto? La novela de esta 1984 ha quedado chica sí, no, al lado de lo que han hecho. Están haciendo un barrio de Toronto donde todo está absolutamente vigilado. Claro. Todo. Ni siquiera el baño se salva. Claro. Teóricamente para prevenir que uno no vaya a tener un ataque cardíaco con el baño, claro. Entonces, frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta que han creado los pueblos y Francisco en su diálogo, en su encuentro, en sus documentos? Han creado un enorme espacio ecuménico, yo diría teándrico, y ahora voy a explicar por qué, universal. Digo teándrico porque teándrico es una característica de las religiones de nuestros pueblos americanos, que también tiene catolicismo, que es el Dios encarnado en un hombre. Los incas o los aztecas practicaban la comunión de modo muy semejante a lo que la practicaba el cristianismo. Molían, hacían harina de granos, en el caso de los incas lo mezclaban con sangre de cordero, hacían una estatua del dios, se purificaban y luego comían trozos de eso. Los aztecas, un poco más sanguinarios, amasaban con sangre de sacrificios humanos. Hacían una estatua de tamaño real, natural, digamos. Del dios de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra de ellos. Hacían una semana de sacrificios, abstinencias y lavados, y finalmente comían eso, ¿no es cierto? Bueno, por ahí me fui un poco al tema. Pero la cuestión es que a la conclusión de esto nos encontramos con que hay un proceso en el mundo importante que va creando un gran espacio de espiritualidad revolucionaria y que eso se expresa con los términos, las categorías del pensamiento latinoamericano, que es esta gran fusión de culturas, de las culturas indígenas, de las notables civilizaciones indígenas que había cuando llegaron. De esta mestización. De esta mestización cultural. De esta raza cósmica. Esta raza cósmica, sí, como diría nuestro amigo Vasconcelos. Hemos conversado, se nos acabó el tiempo, Humberto, hemos conversado con Humberto Podetti. Yo les dije que iba a ser una linda conversación y creo que hemos quedado satisfechos con ella. Muchas gracias, Humberto, por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Seguimos en Noticias 3.0, no se vayan.